Bien, ahora que ya tenemos nuestra primera aplicación andando, hablemos un poco más de las rutas. Y las rutas es lo que nos va a permitir crear nuestra aplicación web, obviamente. Entonces, una ruta se crea con el app punto seguido del verbo HTTP que queramos para la ruta. Entonces, por ejemplo, ya tenemos un get, podríamos crear un post, o podríamos crear un patch, un put, un delete, etcétera. Creemos, por ejemplo, un post. Y así tengan el mismo path, si la ruta tiene diferente verbo acá, o diferente método, van a ser diferentes rutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer un users y del resto es lo mismo. Tenemos el request y el response, el callback que recibe esos dos argumentos, y acá ya iría el cuerpo de nuestra ruta, lo que queremos hacer cuando alguien haga un post, en este caso a /users. Hablemos ahora un poco de estos dos argumentos, el request y el response. El request representa la petición que hace el usuario y el response es la respuesta que le vamos a dar. Por eso acá lo primero que utilizamos fue el método send sobre ese argumento response. Sobre ese argumento acá que nos llega de response, y ahí estamos escribiendo este HTML. Por defecto él va a enviar un código de respuesta 200 OK, que es como todo salió bien, y el formato va a ser, el tipo de contenido va a ser HTML. Pero supongamos que no queremos enviar un 200 OK, sino un 404, por decir algo, o 300 algo. Otro código de error que uno puede buscar, HTTP response codes, y ahí está la lista de todos los códigos de respuesta. Los que comienzan por 2 son de éxito, los que comienzan por 3 redireccionamiento, los que comienzan por 4 son errores del cliente, y los que comienzan por 5 errores del servidor. Entonces, por ejemplo, si acá en este post quisiéramos enviar un status 404, lo podríamos hacer, pero también tenemos que enviar algo. Podemos hacer solo send para que, o end, si no estoy mal, para que él termine eso. Pero también podemos enviar como no se encontró el recurso o algo así. Y si probamos esto, vamos a ver que nos salen 404. Esto no lo podemos probar todavía en el navegador porque es un post. Siempre que uno hace un llamado, por ejemplo, a localhost 3000, se refiere a, es un get que él hace por debajo. Pero para hacer un post nos toca aquí por la consola. Entonces vamos a primero aprender el servidor y ahora vamos a hacer un post, y para eso voy a usar una herramienta que se llama curl, y ahí podemos con -i imprimir todos los encabezados. Con -x podemos decirle que esto va a ser un post, no un get, porque por defecto es un get, y aquí ya podemos escribir la ruta, que creo que le pusimos /users. Entonces acá hagamos un post /users y efectivamente nos mostró un 404 not found. Entonces para eso se utiliza este status. Si no queremos enviar nada, podemos hacer esto vacío o lent, o también creo que podemos hacer send status, si no estoy mal, 404, y esto es equivalente, creo que, a enviar como .send not found, si no estoy mal. Entonces, ¿dónde uno ve la documentación de esto? ¿Cómo se puede uno guiar? Vamos a entrar a la página de Express, que es expressjs.com, y ahí tenemos el API reference acá en la parte superior, y vamos a ver la versión 4, que es la última. Y ahí tenemos a la izquierda el request, todos los métodos y todas las propiedades que tiene ese objeto, y el response acá debajo. Entonces, fíjate que acá ya utilizamos el send para enviar el cuerpo. Utilizamos el status para enviar un código de estado diferente al 200. Acá nos dice que puede ser el end para no enviar nada más, puede ser un send,
Y por último, utilizamos el send status, que fíjate que el 400 es equivalente a esto, que creo que fue lo mismo que escribimos por acá. O sea, esto sobra, mejor dicho, y él ya va a enviar este send automáticamente. Probémoslo. Entonces vamos a hacer un curl de nuevamente y nos salió 404 not found, pero el cuerpo fue no se encontró el recurso. O sea, es como si todavía estuviera acá, y la razón es porque tenemos que reiniciar el servidor y volverlo a funcionar y volverlo a iniciar. Ahora, en un momento vamos a ver cómo recargarlo automáticamente, pero hagamos primero esta prueba. Entonces acá tenemos 404 not found y el cuerpo es simplemente not found cuando se envía de esta forma. ¿Cuál escoger? Dependiendo. Si uno solo quiere enviar un 404, pues esto está bien, pero depende si uno quiere enviar un cuerpo específico como este, que no se encontró el recurso, con un texto propio. Entonces se haría de esta forma, de esta manera. Bien, de esa forma entonces podemos agregar nuestras rutas. Entonces se agregarían todas las rutas que uno necesite, se van aquí agregando aquí debajo, y así se va armando la aplicación. Y ahora veamos cómo no tener que recargar o reiniciar el servidor cada vez que hacemos cambios, porque eso se vuelve bastante engorroso. Entonces vamos a utilizar una librería de Node.js, obviamente, que se llama NodeMon. Y NodeMon nos va a permitir, esta es la página de GitHub, claro que acá está la página oficial como tal, esta es, y nos dice que lo primero que tenemos que hacer es instalarlo con -G, porque va a ser una herramienta global. Esto lo vamos a utilizar en nuestro sistema, y el modo de usarlo, esto nos manda otra vez para GitHub, es NodeMon espacio, en vez de Node vamos a usar NodeMon acá cuando empecemos la aplicación, NodeMon, y acá le vamos a decir index.js, y ahí está corriendo ya nuestro servidor. Pero la ventaja es que, por ejemplo, si entramos al localhost 3000, hola mundo, y si cambiamos, no sé, hola Pedro, y refrescamos acá, ya él automáticamente reinició el servidor. Entonces es una herramienta que nos ayuda bastante. Bien, ahora hablemos. Entonces ya vimos cómo escribir en el cuerpo un código diferente de respuesta, vimos cómo escribir el cuerpo con el send, y ahora veamos cómo escribir encabezados. Y para escribir encabezados voy a separar esto, .send, que es lo mismo. Lo que pasa es que los llamados se pueden anidar, pero uno los puede separar también de esta forma. Y guardamos más bien esto, y podemos también enviar encabezados con set. Entonces con set lo que vamos a hacer es que él recibe dos argumentos, que es el nombre del encabezado, por ejemplo, lo que queramos de encabezado, y el valor, por decir algo. Y si probamos eso desde acá, entonces nos sale, bueno, not found, y acá está el encabezado propio que agregamos, ¿no? El XAPI version. Si queremos cambiar, por ejemplo, en content type, entonces pondríamos acá content type, y acá sería, por ejemplo, text plain, y ahí entonces ya si lo probamos nuevamente nos debería salir que es text plain. Esta información obviamente es útil para el navegador o cuando estemos haciendo web APIs para los clientes que estén consumiendo nuestra API, pero bueno, en este momento estamos viendo que esto nos sirve para cambiar este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya vimos el set, y hasta ahora no hemos utilizado el rec, que es la petición, el request, que de ahí vamos a sacar información de lo que nos envíe el navegador o el cliente que esté consumiendo nuestra API. Y vamos a comenzar con el query string, que es lo más fácil, obtener la información del query string. El query string es todo lo que va después del signo de interrogación, y se utilizan como llave igual a valor, y se pueden separar por
por ampersand varias propiedades, entonces se puede enviar bastante información por ahí. Eso es útil para enviarle, digamos, cuando estamos haciendo nuestras aplicaciones web, para enviar información adicional. Veamos un ejemplo del mundo real de un query string. Por ejemplo, en Rails, cuando uno busca Rails, él utiliza el path /search, pero él manda el query o lo que estamos buscando en el query string, con este parámetro Q igual a lo que uno necesite buscar. Entonces podemos cambiarlo directamente acá y ahora nos va a buscar todo lo que es de Node.js, lo que pongamos acá. Muy bien, entonces veamos cómo obtener esa información que nos llega del request. Entonces ahí ya utilizaríamos este objeto y ese objeto tiene otro objeto, digamos, anidado, que es query, y ahí van a venir todo el query string que podemos obtener como si fuera un objeto normal. Por ejemplo, podemos decir name o age. Entonces podemos, por ejemplo, asignarle a name este valor y a age rec.query.age, y ya podemos utilizarlo para lo que necesitemos en nuestra ruta. Por ejemplo, podemos acá utilizar una plantilla y decir: hola, en name tienes age años. Y veamos cómo funcionaría eso. Acá ya está corriendo nuestro servidor y veamos esto. Entonces, hola Pedro, tienes 30 años. Y si cambiamos, por ejemplo, acá, veamos otro, digamos María, 22. Hola María, tienes 22 años. Y así entonces podemos utilizar esa información adicional. También existe algo que se llaman los parámetros de ruta, y los parámetros de ruta se utilizan también para enviar más información, pero van a ser parte del path. Entonces, por ejemplo, vamos a crear aquí una ruta que sea /users, y digamos que acá va a ir el nombre de la persona. Ya va a estar dentro de la ruta, no como un query string. Y veamos acá, terminemos esto primero, res. Y acá lo que vamos a decirle, para decirle que esto va a ser variable, es ponerle un nombre, pero con el prefijo de 2 puntos, y ya eso lo podemos sacar con rec.params.name, o sea, con el nombre que le pusimos acá. Y con esto ya podríamos decir res.send, vamos en un H1 también, H1, hola, y acá no lo hice como una plantilla, entonces arreglemos esto de una vez para utilizar las plantillas, la interpolación se llama eso, hola name. Y de esta forma ya entonces nos va a mostrar lo que le pasemos acá. Entonces podemos, por ejemplo, si ponemos /user/Pedro, nos va a decir hola Pedro, y así. Probémoslo. Entonces dijimos que era /users/Pedro. Entonces, hola Pedro, hola María, hola Juan. Y ahí va cambiando el texto dependiendo de lo que le pasemos. Ahora, ¿dónde es eso útil? Veamos la aplicación de notas ya terminada, que creo que la tengo por acá, Notes Finished. Y detengamos este servidor para aprender el otro, que creo que está en app.js. Y acá, veámoslo. Cuando vayamos a seleccionar una nota, le vamos a pasar el ID de la nota como un parámetro de ruta. Y de esa forma, ya con ese ID, con ese identificador, vamos a ir a la base de datos, a MongoDB, a buscar esa información, traerla y mostrarla aquí. Entonces, para eso es útil los parámetros de ruta. Entonces ya vimos dos cosas que pudimos obtener del request, pero hay otros atributos y otros métodos que podemos obtener que se pueden listar acá. De estos algunos vamos a ver más adelante, por ejemplo, cómo trabajar con cookies. Pero por ejemplo acá tenemos la IP, podemos saber la IP que está ingresando, podemos obtener el path que están utilizando, el protocolo, si es HTTP, HTTPS,
entre otras cosas. Bien, y por último, para cerrar este video, veamos cómo utilizar archivos estáticos o poder mostrar archivos estáticos. Y cuando me refiero a archivos estáticos es imágenes, CSS, JavaScript, archivos que vamos a crear adicionales en nuestro proyecto. Y la forma en que funciona eso es la siguiente. Vamos aquí a decirle app.use express.static y le vamos a decir acá la carpeta donde van a estar esos archivos estáticos, en este caso public. Entonces tenemos que crear esa carpeta. Vamos por acá. ¿Qué se me hizo? Acá, listo. Nueva carpeta, public, y ahí ya podemos, cualquier archivo que pongamos ahí y ya lo vamos a poder obtener directamente. Entonces, por ejemplo, guardemos ahí una imagen, voy a buscar por aquí una imagen que tenga, que puede ser el logo de Make It Real. Entonces acá ya lo pegué, y de esa forma, ahora sí tenemos que tengamos esto acá, volvamos a prender nuestro proyecto en el que estamos trabajando, y acá entonces podemos decirle slash, y ese se llama horizontal, ¿cómo es que se llamaba? horizontalblack.png, y ahí está. Bueno, ahí le pone un fondo negro y esto es un PNG, entonces no se ve bien, pero podemos crear, no sé, archivos de JavaScript, de CSS. Entonces, por ejemplo, style.css, donde vamos a poner todos nuestros estilos, font size, que eso vamos a ver más adelante, pero ya eso lo podemos referenciar de una vez acá. Entonces, style.css, y ahí está ese contenido, archivos de JavaScript todos. Obviamente es mejor organizarlos, dividir esta carpeta en images, CSS, JavaScript, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Y lo otro es que si queremos que haya como que esté dentro de un prefijo, por ejemplo, que esté dentro de static todo lo que esté acá, entonces le podemos agregar eso acá, y ya no lo podríamos acceder así, sino primero static style o static horizontalblack.png. Bien, entonces con eso tenemos como ese prefijo ahí en el pad. Bien, eso es todo por este video. En el siguiente vamos a ver cómo utilizar vistas y organizar nuestro código utilizando un motor de vistas para que no tengamos que escribir todo el HTML dentro del JavaScript, que sería bastante engorroso. Así que avancemos.